Luego de haber pegado una revisadita muy somera, muy rápida a cómo funciona el proyecto, vamos a empezar creando nuestra base de datos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a trabajar con algo que se llama Entity Framework. Entity Framework tiene dos sabores. Hay un sabor de Entity Framework que se llama Code First. Code First es ideal para proyectos nuevos, como este. Code First, ¿qué significa? Que la base de datos va a depender de tu código. Es decir, nosotros vamos a manipular las clases que vamos a llamar entities. Los entities son las tablas, se van a convertir en tablas en base de datos, y cuando yo modifique el modelo, la base de datos se va a ir construyendo a medida que vamos avanzando en el software. Esa es una opción muy válida para proyectos nuevos. Si yo ya tengo una base de datos existente y quiero hacer un proyecto que se pegue a esa base de datos, ya no me va a servir Code First. Ya tenemos que tomar la otra alternativa que se llama Dataverse First. Pero por el momento, pues vamos a trabajar Code First. Para trabajar Code First, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a crear en el proyecto web, vamos a crear una nueva carpeta. Vamos a crear un new folder y lo vamos a llamar el folder data. Y dentro del folder data vamos a crear otra carpeta, y la otra carpeta la vamos a llamar la carpeta entities. Entities, ahí está. Data. Y dentro de data creamos entities. Y dentro del folder de entities vamos a crear nuestra primer clase. Y nuestra primer clase va a ser la clase product. Entonces, vamos a adicionar una nueva clase, y la clase le vamos a llamar la clase product. Está. Entonces, si miras, quedó en show web data entities, y nuestra clase se llama la clase product. La clase product va a definir los atributos, y esa clase la vamos a convertir en una tabla, en una base de datos. Entonces, yo recomiendo fuertemente que los using queden dentro del namespace. Y como yo preparo mi clase, voy a copiarme este código. No tiene sentido que digitemos todo esto, pero sí lo voy a explicar uno a uno. Entonces tenemos nuestra clase product, tiene los siguientes atributos. Empezamos. Tiene un atributo entero, un ID. Ese va a ser el código del producto. Es obligatorio en Entity Framework que todas las tablas tengan una clave numérica autoincrementable, y él por defecto la llama ID. Cuando yo le pongo ID no hay que colocarle ninguna data annotation diciéndole que es el primary key. Se asume que como este atributo llama ID, es la clave primaria de la clase product, y es una recomendación que lo dejemos así y no lo cambiamos. ¿Qué más tenemos? Tenemos un atributo name. Bueno, primero, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer una aplicación de compras y de ventas para manejar inventario. Voy a hacer compras, voy a vender productos, voy a desplegarle los clientes por web o por móvil van a poder comprar, y voy a poder ofrecer mis productos. Es, digamos, como el ejemplo base, el primer ejemplo que vamos a arrancar. En ese orden de ideas, si vas a una aplicación de compra y venta, necesito productos. ¿Qué atributos tiene mi tabla? Tiene ID, código del producto, nombre, obviamente tiene que tener nombre. Ahora, tiene price. Y aquí viene algo que llaman los decorados. ¿Qué son los decorados? Los decorados son modificaciones que yo le coloco a los atributos para que la base de datos me quede diferente o se despliegue diferente. Es decir, hay atributos, hay data annotation que solamente cambian lo visual, y hay otras data annotation que cambian la estructura de las tablas. Por ejemplo, tenemos nuestra primera data annotation, se llama display format. Esa es visual, no cambia la arquitectura, la base de datos. ¿Y qué le estamos diciendo? Estamos colocando un display format y le estamos diciendo data format C2. ¿Qué significa eso? Yo quiero que los precios tengan formato currency 2. ¿Qué es currency 2? Con el indicador de moneda. ¿Cuál usa? El que tenga configurado la máquina. Es decir, si yo mi máquina la tengo configurada en euros, me va a mostrar el símbolo de euros. Si la tengo en libras esterlinas, me muestra el símbolo, yenes. Y si es pesos colombianos, como en mi caso, pues me muestra el símbolo de pesos. Y yo le digo C2, me le coloca separación de miles y me le coloca 2 decimales. ¿Qué es separación de miles? Punto o coma, dependiendo de lo que esté en la configuración. Eso todo lo agarra del culture que tenga el sistema operativo. Ahora, y a este parámetro, apply format in edit mode está false. ¿Por qué? Yo no quiero que cuando yo edite el número me aparezca con el símbolo de pesos y los separadores, porque luego es un encarte uno parsear eso, porque todo lo que uno captura lo captura como string.
y luego hay que parsearlo a entero, a décima, a fecha, a lo que sea. Entonces esos números normalmente se colocan, ese formato se coloca para mostrar, pero no para editar. Para editar es un lío dejarle ese parámetro. Ahora, tengo otro atributo que se llama image URL, que es la ruta de la imagen. Nuestros productos van a tener imagen. Y tengo otra notación que se llama display. ¿Para qué sirve display? Mi atributo interno se llama image URL, pero el usuario simplemente lo va a ver como image. Yo no quiero ponerle URL porque lo enredo. Image, para el usuario es image, para los simples mortales es image. Ahora, tengo dos atributos que son las purchase y la sale. Entonces, también le coloqué la display name, ¿por qué? Porque yo no quiero que me aparezca la palabra las purchase pegado. El estándar de C# dice que las propiedades se debe capitalizar cada letra de la palabra. Estoy capitalizando la L de last y la P de purchase. Pero yo quiero que el usuario lo vea last espacio purchase. Por eso viene la notación image. Lo mismo, tenemos otro atributo, un booleano, que si está bailable, que si el producto es bailable, entonces aquí le ponemos is espacio bailable, y aparte de eso le estoy colocando el signo de interrogación. Y es un booleano. Y por último tengo el stock. ¿Cuánto stock? ¿Cuánta cantidad tengo en inventario de ese producto? Y ese producto ya es un doble. Y le estoy colocando data formatting, pero no le estoy poniendo C2, sino que le ponemos N2. ¿Cuál es la diferencia entre el C2 y el N2? Que esto es numérico de 2 y el otro es currency de 2. El otro le pone símbolo de pesos y aquí no se le pone símbolo de pesos. Solamente le coloca separadores de miles y me le marca los decimales. Ahí está. Yo quiero convertir eso en una tabla en mi base de datos. Primer paso, crea el entity. Ya, tenemos el entity al peluchito. Bueno, luego de tener el entity, hay una clase muy importante que se llama la clase Data Context. Esa clase es súper importante porque es la que nos marca la conexión con la base de datos. En ese orden de ideas, dentro de la carpeta Data, vamos a adicionar una nueva clase y la llamamos el Data Context. Esta sí la tengo aquí. La clase Data Context, recuerden que yo soy amante de los using dentro del namespace. No, esas etiquetas están en una librería que se llama System Component Model Data Annotation. Eso viene desde el framework anterior. Eso no es exclusivo de Core. Eso es de .NET Framework. ¿Listo? Recuerda que .NET Core es compatible con .NET Framework. Y esas etiquetas incluso ya venían desde .NET Framework. Eso no es nuevo. ¿Listo? Bueno, ahora, esas etiquetas llámalos decorados. Uno decora los atributos. ¿Listo? Estoy colocando un decorado. Es la forma. ¿Cómo? Estas etiquetas que acabamos de poner, la etiqueta display format y display son visuales, pero ahorita vamos a agregar otras que sí alteran la base de datos. Ya vamos para allá. Listo, entonces, si miramos aquí la clase Data Context, la clase Data Context hereda de una clase que se llama la clase DB Context. Entonces, cuando yo le digo DB Context, él marca error, él no entiende que es a vuelta. Para que yo solucionar ese error, simplemente le doy control punto y él me dice, no, es que tú tienes que usar un namespace que es el Microsoft Entity Framework Core. Cuando yo le digo Microsoft Entity Framework Core, entonces ¿qué estamos diciendo? Le estamos diciendo explícitamente que este proyecto va a utilizar Entity Framework Core, que es un rediseño total del Entity Framework. Para conectarme a la base de datos es re breve. Solamente creo un constructor en esta clase. Para usted agregar un constructor hay una forma abreviada, es un sheetnet. Yo le digo setor, tap, y me crea el constructor de la clase. Entonces cuando creo el constructor, y este constructor tiene una característica especial, ahí voy a marcar algo. Ahora, yo le voy a marcar cada tabla, es una propiedad en la base de datos. Y le voy a decir que mi tabla product me la tire a la base de datos. ¿Cómo hacemos eso? Creamos una propiedad, así como un constructor lo creo como setor tap, una propiedad la voy a crear con prop tap. Más, yo puedo crear mis propios achievements. Yo puedo decirle Zulu tap y que me meta un código. Eso es fácil de configurar. Entonces aquí en el prop tap, entonces vamos a crear una propiedad. Esta propiedad es una propiedad muy especial. Vamos a marcarle una propiedad de tipo DBSet.
Y cuando yo le digo debe ser, le digo debe ser de qué. ¿Qué modelo voy a tirar a base de datos? Entonces le digo, el modelo product me lo vas a tirar. ¿Por qué marca error? Porque la clase DBContest están en data y el product está en data entities. Como están en diferente carpeta, hay que decirle control punto para que using haga el using del System Web Data Entities. Entonces ahora, ¿cómo vamos a llamar a esta propiedad? A esta propiedad se recomienda llamar en singular. Entonces, si en la clase se llama products, ¿cómo llamo la propiedad? Products. Entonces, products va a hacer dos cosas bien importantes. Products se va a mapear como una tabla en el Entity Framework y products, aparte de eso, es cada que yo necesite acceder a los productos, yo voy a acceder a esta propiedad. Eso significa que ya mis objetos, mis datos, no los voy a tratar como si fueran tablas, sino que mis datos los voy a tratar como si fueran colección de objetos. Eso es muy importante. O sea, por ejemplo, aquí en este código, nosotros no vamos a usar nunca un select, ni un insert, ni un delete from, no. Solo lo hacemos hacemos un manejo objetual ya con expresiones lambda y con instrucciones de LINQ. Se maneja mucho mejor la data. Ahora, para yo conectarme a la base de datos, aquí sí me copio este pedacito que no me lo puedo, este sí no me lo sé de memoria. El constructor tiene las siguientes opciones. Para que esto se pegue a la base de datos, simplemente le decimos data contest, él recibe DBContest options y ese option se lo pasamos al constructor base. ¡Tarán! Mágicamente esto se nos va a conectar a la base de datos. ¿Qué necesitamos? No le hemos dicho a qué base de datos nos vamos a conectar. Hay que marcar el string de conexión de la base de datos donde lo vamos a agregar. El string de conexión lo vamos a agregar donde agregamos la configuración del proyecto, que es aquí. Antes se hacía en un XML, ahorita lo hacemos en un JSON. Mucho más fácil. El JSON es mucho más maneable, más sencillito. Entonces uno dice, bueno, coño, ¿cómo voy a llamar la base de datos? Breve, es re fácil. Si usted mira, por aquí tenemos una herramienta que es el SQL Object Explorer. Si activamos esta ventanita que es el SQL Object Explorer, miramos que yo tengo ya un servidor local. Con instalar el Visual Studio ya tengo un servidor, no necesito montarle SQL Management. No, yo les dije que el SQL Management era opcional y que no hay necesidad de montar motor porque él ya tiene un motor express para yo poder hacer los desarrollos de las aplicaciones. Entonces, si observáis, mira que cómo se llama mi servidor. Mi servidor se llama LocalDB. Y dentro de LocalDB tengo pues el nombre de mi máquina. Y dentro de mi máquina, ¿qué tengo? Tengo las bases de datos. Y dentro de base de datos, ¿qué tengo? Tengo acá, base de datos. Aquí tengo System Database, tengo las bases de datos. Bueno, yo borré. Fíjate que no encuentro algo aquí, Server Explorer. Yo ahorita la borré para poder hacer. Entonces, pero no importa, lo que no encuentro es otra conexión. Si yo refresco aquí, aquí tengo mi nombre de mi base, tengo mi nombre de mi servidor. Mi servidor se llama LocalDB, MS LocalDB, o con ese nombre que lo voy a necesitar ahora. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a copiarnos el string de conexión que yo tengo acá. Simplemente agrego a mi documento, voy a agregarle conexión string. Una notica aquí sobre la documentación en este documento. Cuando yo les ponga una clase así, sin nada amarillo, es porque va todo. Pero cuando yo les pongo así este código y hay un pedacito blanco y un pedacito amarillo, es que lo amarillo es que se adiciona, para que lo tengan en cuenta, porque algunas veces no lo copio todo, sino que simplemente marco el pedacito, pero copio blanco y copio amarillo para saber exactamente el punto donde lo deben de poner en el código. Entonces, vamos a agregar este connection string. Entonces, a mi archivo de configuración de la clase shop, que es acá, le agrego este connection string. Entonces, pues, ¿qué le estamos diciendo aquí? Le estamos diciendo, vamos a crearnos una conexión. ¿Cómo se llama mi servidor? Mi servidor es LocalDB, Project B13, Database. ¿Cómo voy a llamar a mi base de datos? Shop. Simplemente me gusta llamar la base de datos como se llama el proyecto. Estos dos parámetros son obligatorios. Pues, Trusted Connection True. ¿Es para qué? Para que me agarre la seguridad integrada de Windows. No tenerle que meter usuario y contraseña. Y cuando la activemos, este parámetro es necesario en .NET Core. Multiple Active Result Sets
True. Es obligatorio ponerlo en .NET Core para que conecte a la base de datos. Y señores, listo. Con eso debería yo conectarme a la base de datos. Solamente nos queda faltando algo. Es decirle a mi sistema que va a utilizar una conexión a base de datos. No le hemos dicho, porque recuerden que todas las conexiones se inyectan. Entonces vamos a configurar la inyección de dependencias de la base de datos. ¿Cómo hacemos eso? Fácil. Vamos a irnos a nuestro proyecto Startup. En Startup es donde se define toda la configuración, y en la configuración del proyecto, antes de las cookies, vamos a decirle que vamos a agregar una conexión. Entonces él empieza primero, como Data Contest no lo reconoce, le vamos a dar control punto para que diga System Web Data, y para que utilice SQL Server también le vamos a decir que utilice Entity Framework Core. Aquí es muy fácil porque ya podría cambiar la conexión para utilizar una base de datos Oracle o para utilizar incluso una base de datos no relacional. Yo podría que mi proyecto trabajara sobre una base de datos Mongo o una Cosmos DB en Azure, que son bases de datos no relacionales, y Entity Framework es capaz de traducir la forma como va a manipular la data. Ahora, vamos a decirle, ¿cómo llamé a mi string de conexión? Lo llamé como lo haya puesto aquí en el JSON. Si usted observa, en el JSON se llama Default Connection. Si la conexión se llamara morcilla, entonces simplemente cambio aquí en el setup y le digo que Get Connection morcilla, y se va a conectar a la conexión como el nombre que ustedes le pongan. Ese es un atributo de nosotros. Entonces vea cómo empata esto. Configuramos la base de datos, ya tenemos el string, y ¿qué nos falta? Crear la base de datos. La base de datos no existe. Para crear la base de datos la vamos a crear por comandos. Entonces, hay básicamente dos formas de crear la base de datos. Uno es utilizar comandos por el command line. Usted incluso puede, todo lo de .NET, usted puede compilar, hacer el build, hacer todo por modo comandos. O también se puede utilizar el Package Manager. Estos primeros comandos los voy a correr yo por la línea de comandos, y los siguientes que nos va a tocar luego modificar la base de datos lo hacemos por el Package Manager, para que aprendamos a hacer las dos cosas. Entonces, muy sencillo. ¿Qué tengo que hacer yo? Ubicarme en la ruta donde tengo el proyecto. Entonces, voy a ejecutar una ventana de comandos, CMD, y me voy a ir donde tengo mi proyecto. Yo lo tengo en Projects, y dentro de Projects tengo una carpeta llamada Shop, y dentro de Shop tengo todas las carpetas de proyectos. Pero voy a crearlo, como estoy trabajando en web, me tengo que pasar a la carpeta web. Entonces, en este orden de ideas le voy a decir que se pase al proyecto Shop Web, es este. Ya estando en el proyecto web, ahí tengo ya mi proyecto. Es importante que salvemos, porque mira que yo aquí tengo unas cosas que no he salvado, entonces todavía están en memoria, no están en disco. Grabo todos los archivos, no se les olvide grabar, si no graban esto les va a fallar. Y luego de grabar vamos a crear la base de datos por comando. Entonces mira cómo es de fácil crearla. Simplemente hay un comando para crear la base de datos, que aquí lo tengo, .NET Database Update. Cuando yo le digo esto, .NET EF Database Update, ¿el qué hace? Va a buscar los archivos que sean de contexto, se va a pegar al string de conexión y me va a crear la base de datos. Fíjate que aquí está mal escrito. Aquí dice .NET, no es .NET, es .NET, ahí está. El comando es .NET EF Database Update. Si corro el comando, esperémoslo un tantito, él me va a crear la base de datos. Tengámosle paciencia. Build fail. Qué error. Hagamos algo. Mi proyecto, ¿será que tiene algún error de sintaxis? Corrámoslo a ver si... Vamos a decirle aquí nuevamente al proyecto web, a decirle build.
Estoy en Android, ¿cómo es que en Android? No tiene nada que ver. Desde que yo estoy ubicado aquí desde que estoy ubicado aquí en Shop Web, debe funcionar. Ya hice el build, volvamos a correr el comando. Ya creo saber por qué es, ¿no? No está encontrando ese servidor. El servidor está con otro nombre. Ah, no, ahí está. Vea. Faltó fue el build. Salven y build para que compile todo el proyecto. Entonces, vean lo que hace acá. Dice Microsoft Entity Framework y él busca la información y cuando buscó la información, mira que él aquí nos deja un log. Él ya fue capaz, ya está listo para poder crear las migraciones. Luego de correr ese comando, vamos a correr el otro comando que es add initial DB. Vamos a crearle una migración. Cuando yo le digo .NET EF Migrations add initial DB, ¿qué hace? Le tomo una foto a la base de datos para que de ahí en adelante cualquier modificación que sufra la base de datos yo pueda seguir creando nuevas migraciones. Es decir, al correr este comando se nos crea esta carpeta llamada la carpeta Migrations y dentro de la carpeta Migration vean lo que tenemos, Initial DB. Y si observáis, aquí en AddDB mira que ya nos creó la tabla. Está el código C# para crear esa tabla en la base de datos y esa migración se va a correr cuando el proyecto inicie. Luego de eso, aquí hasta el momento le colocamos las balas a la pistola, pero no la hemos disparada. Nos queda faltando el último comando que es, repetimos nuevamente el comando Database Update. Digo, .NET EF Database Update. Al correr este comando, espéralo un tantito. Tarán, ejecutó la base de datos. Si observamos, ¿cómo estoy seguro yo que sí la creó? Si yo vuelvo a ejecutar nuevamente aquí, vamos a refrescar esto. Pero esta conexión no es, yo no sé por qué no me está mostrando cerremos esto, no sé si le View, SQL Server Object Explorer, no, es View, sí es este, y si le digo SQL Server, tengo aquí el local, no la estoy encontrándole, ¿por qué? Es que es diferente, si yo le digo que se conecte a otro, denme un tantito, reviso aquí algo que local, ya, es que por algún motivo me está mostrando es la local SMQL, no me está mostrando y yo la creé fue en Project B13, ahorita miremos el string de conexión, conectémonos aquí a local Project B13, si le digo connect, mira que aquí ya sí tengo la otra conexión y en esta local Project B13 en base de datos, ahí sí tengo la que yo estoy preparando clase y esta otra que es la base de datos Chop. Y en la base de datos Chop, si miras aquí en tablas, ya tengo aquí la tabla Produce. Y si miras aquí las columnas de Produce, ya nos creó los diferentes elementos. El ID, que es la clave primaria, el nombre del producto, el precio, la imagen y el resto de atributos. Ahí vamos. Ya tenemos base de datos. Luego de tener base de datos, vamos a crear un controlador. ¿Qué es el controlador? Así como tenemos un home controller que nos manipula la pantalla inicial, vamos a crearnos otra cosa llamada el produce controller para hacer un CRUD de productos, para poder ingresar, modificar y borrar productos. En ese orden de ideas es muy fácil. El primer CRUD lo vamos a hacer con Wizard y es el único que vamos a hacer con Wizard porque ese es para principiantes. Ya los otros CRUD ya sí lo vamos a tirar a lo ninja, tirando nosotros todo el código, sino que aquí solamente lo tengo para que lo hagamos, para que lo ensayemos, es decir, para que podamos mirar cómo funciona esto. Tenemos el Home Controller. Aquí es importante, antes de crear el controlador, hacerle un build al proyecto. Entonces le digo clic derecho y hago un build para que él me compile y me genere todas las dependencias del proyecto. Y luego de compilar el proyecto ya vengo a controllers y le voy a decir que voy a adicionar un nuevo controlador. Al adicionar el nuevo controlador, bueno, no sé por qué me saca error y luego lo vuelve a hacer uno y ya funciona bien. Controller, entonces ¿qué tenemos? Normalmente lo creamos como un controlador vacío, un empty controller.
En este caso vamos a decirle que nos ayude. Vamos a decirle que nos cree un MVC controller with views using entity frame. O sea, de una vez nos lo va a crear con todos los fierros. Si le digo adicionar este controlador, le dice ¿sobre qué modelo? ¿Sobre qué modelo? Y aquí si despliego, me aparecen todos los modelos que yo tenga en el proyecto. ¿Cuál modelo será? El modelo Product. ¿Cuál es el contexto de datos? Y el contexto de datos, es lo que ya pito hace rato. Y el contexto de datos es el Data Context. Entonces, si yo, no, pero quiero terminar este tema. ¿Genera vistas? Sí. ¿Referencia a las librerías de JavaScript? Sí. ¿Me cree que utilicen la Yahoo Pay? Sí. ¿Cómo se va a llamar? Product Controller. Si yo le digo que adicione esto, vea lo que va a pasar. Él aquí va a generarme el controlador y no solamente me genera el controlador, me genera las vistas relacionadas con el controlador. Y ya tengo un CRUD completo en el cual puedo adicionar, modificar, borrar productos. Vamos a verificar eso. Ahí está. Entonces, observen. Él aquí creó un Product Controller. Y dentro de la clase de Product Controller, ahí tengo toda la lógica de cómo se crea, cómo se modifica, etc. Esto lo vamos a analizar más luego, no importa. Ahora, pero no solamente creó el Product Controller. Dentro de la carpeta Views, creó una carpeta llamada Products. Es decir, si hay un Product Controller es porque debe haber una carpeta View. Dentro de la carpeta Views tiene que llamarse Products, sin el apellido de Controller. Y dentro de Products tenemos las diferentes vistas. ¿Cuáles son las diferentes vistas? La vista Index, que es la que me lista los productos. La vista Create, que es la que sirve para crear nuevos productos. La vista Delete, para borrar un producto. La vista Details, para consultar un producto. Y la vista Edit, para editar un producto. Ahora, ¿qué nos queda faltando? Agregarle una acción al menú que se llame productos para poder ingresar ahí. Recuerden que el menú está en la carpeta Share, y en la carpeta Share hay una clase que es la clase Underline Layout. Dentro del Underline Layout, ¿qué vamos a hacer? Tenemos acá el menú Home About Contact. ¿Qué hago? Simplemente voy a crear un nuevo menú. Entonces el nuevo menú ya no va a referenciar el Home Controller, sino que va a referenciar es el Products Controller. ¿Qué acción queremos que arranque? Quiero que la primera acción que ejecute sea el index, que es la que me muestra la lista de productos. ¿Y cómo lo va a ver el usuario? Y el usuario lo va a ver como products. Si yo corro mi proyecto en este momento, no el proyecto Android, sino que corremos el proyecto web, y lo corro por el IIS Express, veamos lo que va a pasar acá. Entonces, mira que ya tengo el menú Products, y dentro del menú Products tengo ya un índice, y mira que están los nombres como yo les puse en el display name. Por ejemplo, ve que no dice image URL, dice image. Mira que no dice last purchase junto, dice last espacio purchase. Ahora, y si voy a crear un nuevo producto, vea que incluso tengo name, price, image, last purchase, el is available, está como un booleano, está como un checklist porque era un booleano, incluso esto valida. Si yo le digo create, vea que me dice el precio es obligatorio, el última compra es obligatorio, última compra y última venta es obligatoria, y el campo de stock es obligatorio. Sin embargo, adrede, yo le cometí errores al modelo. Por ejemplo, el nombre del producto debería ser obligatorio, y mira que no está obligatorio. Entonces, ahí hay cositas que nos están haciendo, pero lo hice adrede para enseñarles cómo se modifica la base de datos. Aquí yo ya podría crear mis productos, pero aún no lo voy a hacer. Voy a crear los productos por otro lado. Ahí tenemos ya un CRUD que nos va a permitir ingresar, modificar o borrar productos, empatado con una base de datos totalmente nueva, local, que acabamos de hacer. Si le ha gustado, dale dedito arriba. Nos vemos en el siguiente video. Muchas gracias.